Todo el que quiera prender la cámara está invitado. Y bueno, ahora les voy a comentar a raíz de los resultados del test de lectura. Vamos a encarar un poquitito el trabajo de modo diferente. Bueno, no quiero cansarlos con esto, pero muchas veces darle sentido a las acciones y ponerle palabras nos ayudan a enmarcarnos, ¿no?, dentro de un contexto. Sabemos que estamos en una instancia universitaria, son todos mayores de edad, así que no les tengo que decir que obviamente la presencia en las clases va más allá de tener o no la asistencia en forma escrita. No es necesario que yo tome lista para que estén presentes. Por ende, todo el que puede prender las cámaras estaría buenísimo, salvo el que, bueno, no tiene esa posibilidad o está en una situación que, bueno, le da como mucha vergüenza o demás. Pero no es la intención que estén presentes sin poder escuchar, me parece que inclusive no les hace, están perdiendo el tiempo. Por ende, poner negrita el nombre y no estar presente en la clase, a mí por lo pronto no me importa, le tiene que importar a ustedes, porque esto después se ve en los resultados, por ejemplo, de la interpretación de los textos, en la realización de los PowerPoint y en los resultados de los test de lectura. Por ende, ¿qué sucedió? En los test de lectura hay algunos que le fue muy bien y otros que le fue muy mal. O sea, hay algunos que no le invocó a una sola respuesta. De las 10, no le invocaron a una. Entonces, ¿eso qué implica? Mayor lectura, mayor presencia y mayor compromiso, pero con ustedes mismos. No hay problema, Nicolás. Pero el compromiso con ustedes, ¿no? Pero bueno, no les quiero aburrir con estas cuestiones, pero me parece que da, más allá del interés o la falta de interés por la materia, por el recorrido de ustedes dentro de la profesión. Me parece que está bueno que se den esa oportunidad. Bueno, estuvimos en reunión de cátedra debido a los test de lectura que, en verdad, tenían notas muy bajas. Fíjense que alguno tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido. No sé si Florencia, Juan. No, profe, yo te quería decir algo sobre los test. Sí, ahí voy. Espera que dejo salir al gato. Está haciendo ruido. Está bien. Sí. A muchos nos pasó, a mí me pasó que estaba haciendo el test y cuando terminé no podía creer que me había sacado un 3 y después hablando con mis compañeros resulta que había partes en las que había que poner la opción incorrecta, no la correcta, y yo no, ni cuenta me di. Así Claro, que creo que muchos probamos por falta de lectura de las consignas. claro, Y al ser poco tiempo como que leíamos rápido y no leíamos lo que estaba entre paréntesis. claro, por eso, yo se los dije en la clase, se los dije en la clase anterior. Pero Sí, sí, fíjense, me acuerdo. Sí, sí. por eso digo que es importante estar en clases, porque además de ir analizando los textos,
brindamos información. Entonces es interesante que después, por ejemplo, el sábado que viene tienen el segundo test de lectura, el de la unidad 2. Bueno, requiere muchísima lectura. Fíjense, son test múltiple choice que no son, digamos, eliminatorios, pero sí van a mostrar un porcentaje en la nota final. Entonces, esta es una materia por promoción. Solamente se puede hacer la cursada por promoción, si no, por examen final, pero ya no por cursada. O sea, si ustedes cursan o promocionan o no la promocionan, por ende la tienen que volver a cursar o rendir libre. Es muy importante que sigan las lecturas. Es muy importante que estén atentos a estos test de lectura que van a dar también una nota final. Entonces, comprométanse con la cursada. Y ya les digo, no tanto por estar frente a mí, sino por el recorrido que van a hacer ustedes como profesionales, la instancia de tener una mirada social, una perspectiva, saber incluso redactar un informe, tener una perspectiva de cómo se realiza un trabajo de investigación. Bueno, son cuestiones centrales dentro de cualquier, digamos, carrera, y incluso para ustedes, para sus cuestiones personales. Pero bueno, no los quiero aburrir con eso, simplemente que por favor, el viernes ya vamos a terminar con las lecturas de la unidad 2, y vamos a comenzar con las de la unidad 3. Vean que el ritmo es muy intenso. Entonces, si dejan todo para último momento, se les va a hacer un matete que no lo van a poder resolver. Y el test de lectura es muy fino, que lleva al detalle. ¿Por qué? Porque hay que elegir entre las opciones. Entonces les vuelvo a decir, fíjense cuando lo lean, que si les pide la opción correcta o la incorrecta. Bueno, con respecto a esto, ¿alguien quiere decir algo? Porque otra cosa que, no sé si alguien quería decir algo, pero una No, cosa sí, que, a mí me pasó igual que Flor, que capaz que en la desesperación del tiempo leíamos mal, o a mí me pasó también en la incorrecta, que acá hay algo que no me cuadra, y era que tenía que poner la incorrecta. Pero sí, igual sí nos habías dicho un montón de veces que nos fijemos y eso, pero bueno, la desesperación capaz que no nos damos cuenta. claro, y saben que ustedes hablan sobre el tiempo. Lamentablemente, ¿saben por qué es corto el tiempo? Porque se ha estudiado que incluso en estas oportunidades, con esta nueva modalidad remota, es muy fácil copiarse. Entonces, debido a las trampas, lamentablemente todos caen dentro de la misma lógica y tienen ese corto tiempo para que no se puedan copiar. Este, obviamente que, bueno, son las situaciones reales que suceden y ponen límites. Es real, es poco el tiempo, tal vez uno debe leer la consigna, analizarla con mayor detenimiento, pero bueno, desde la facultad nos advirtieron estas cuestiones y lamentablemente tuvimos que hacer esto. Este, pero acuerdo con ustedes. Después, con respecto a el dictado de clases, lo que estuvimos hablando con la cátedra es que evidentemente esta cuestión de que yo les muestre todo el desarrollo teórico en un PowerPoint, bueno, no está sirviendo, digamos, lo vemos en las distintas comisiones. Entonces vamos a intentar volver con marchas y contramarchas a como lo hacíamos al principio de cuando empezó el ASPO, digamos, el aislamiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Para la próxima, que iba a ser como una especie de sección que tienen que dar los grupos, el grupo 9000, y que yo no iba a introducir un PowerPoint, bueno, de ahora en más vamos a volver a hacer así. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? El viernes, el grupo 9 va a dar 1000. Y después, o sea, pero el grupo 9 expone 1000 en un PowerPoint, pero todos leen 1000. Entonces vamos a dialogar entre todos. Y vamos a ver si también damos la IR, que es un texto corto, que también lo deben leer todos. El martes próximo vamos a dar solamente Bauman.
Fíjense que en la plantilla de Excel está anotado para el martes 20 Bauman y Bourdieu de la unidad 3, pero vamos a ver solamente Bauman. Pero también vamos a volver ya terminamos el círculo con el grupo 9, por ende, el grupo 1 va a dar Bauman y vamos a trabajar las guías y lo vamos a hablar entre todos. Conmigo no tengan miedo de opinar. Ustedes tienen que tener opinión. Estén a favor, en contra, les resulte un embole. Bauman, con M. No importa, tienen que tener opinión, porque de esto se trata, de poder hablar. No tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Generalmente tal vez no tienen vergüenza del docente, pero sí del par. Bueno, no importa. La intención es que hablen, que puedan emitir una opinión a favor, en contra, pero que haya intercambio, de eso se trata. Y el viernes 23 del 4 Profe, vamos a... perdón que te interrumpa, pero hay alumnos en sala de espera. El viernes 23 del 4, el grupo 2 va a exponer Bourdieu de la unidad 3. Y vamos a hacer esta misma lógica. Vamos a ver si empezamos con las guías, o sea, ese grupo expone, yo voy advirtiendo algunas explicaciones y demás, y vamos a ver si trabajamos las guías de lectura. Pero la cuestión es que sea más dinámica la clase, y bueno, y poder escucharnos entre todos los que podamos estar conectados. ¿Puedes Bueno, repetir qué día exponemos Bauman el grupo 1? sí. Les digo desde el viernes que viene. El viernes que viene tiene que exponer Mills, el grupo 9, que ya es parte de la unidad 3. Y vamos a leer entre todos, vamos a trabajar entre todos la IR. El sábado tienen el test de lectura de la unidad 2. Luego, el martes próximo, el martes 20 del 4, el grupo 1 tiene que exponer, como venimos haciendo, el texto de Bauman, fíjense en la unidad que está escrito, de la unidad 3, ¿no? Y el viernes 23 del 4, el texto de Bourdieu, el grupo 2, también perteneciente a la unidad 3. ¿Escucharon todos? Sí, profe. Bueno, entonces, la nueva dinámica de la clase va a ser exposición, explicación, intercambio y de lectura. Todos tienen que leer. Y eso va también de concepto clase. Bueno, hasta acá vamos. Ahora, entonces, vamos a empezar por el texto de Giddens. Ese texto le correspondía al grupo 8. Y luego vamos a hacer el texto de Bottomore, que trabaja Marx. Lo que pasa es que Giddens habla de distintas perspectivas teóricas y como cierre de la unidad es muy interesante, y me parece que es apropiado darlo en el principio de la clase, porque les va a dejar claros los diferentes autores clásicos, las distintas perspectivas, los conceptos centrales. Y después, bueno, vamos a Bottomore con Marx, que ya lo dimos la clase pasada. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, pongo para compartir.
Bueno, entonces, grupo 8, Antonella Pausá. ¿Antonella está? Sí. Manuel López. Sí, acá, profe. Daniela Flores Celada. Sí, acá, profe. Gonzalo Di Falco. Presente, profe. Guadalupe Ferreira. Presente. Facundo Pacho. Sí, presente. Sebastián González Arnada. Presente. Profe, Sí, hay gente en espera. ahí voy. Perdón, profe. Antes de que arranquemos, a ver si los chicos me orientan un poco. ¿Dónde Sí. se pone para verlo en modo presentación? Presentar, Facu. Sí, pero ¿en dónde, amigo? Arriba de todo dice presentar. Arriba a la derecha, al lado de compartir. Ahí mismo. Ahí está. Esperen porque desde acá no le puedo dar entrada a los demás. A ver acá. ¿Todavía están ahí esperando? Porque no me aparece nada como alguien que esté en sala de espera. Me parece que como estamos compartiendo pantalla no podés aceptar. Ah, a ver, entonces... Si querés, Facu, deja de compartir y después compartimos. Un segundito. No hay nadie. No. Ay, perdona, había pedido yo, pero ya entré. No me andaba el audio. Ah, perfecto. Bueno, listo. Si quieren Gracias. compartir. Me faltaba alguien, ¿no? Iba por Sebastián. Sí, Valentín. Acá estoy, profe. Presente. Bueno, cuando quieran. Perdón. Buen día, profe, chicos. Nosotros somos el grupo número 8 y vamos a exponer sobre el desarrollo de la teoría sociológica, que es desarrollada por Anthony Giddens. Como una breve introducción bibliográfica, Anthony Giddens es un sociólogo inglés nacido en Londres, Inglaterra. Es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y uno de los más influyentes de todo el mundo. Además, es reconocido por la teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Es el autor de al menos 34 libros publicados en no menos de 29 idiomas distintos, además de ser destacado intelectual público en Gran Bretaña, director de la Escuela de Economía en Londres y cofundador del Fondo de Cultura Económica. En la primera parte de su carrera, a la cual le debía la fama a una serie de fuertes lecturas exegéticas de la teoría social clásica. Entrando en lo que es el desarrollo de la teoría sociológica, Giddens afirma que al estudiar la sociología puede existir un desconcierto, ya que existe una diversa cantidad de perspectivas debido a que no todos los sociólogos comparten el mismo punto de vista teórico. Esto se debe a que la sociología estudia nuestras propias vidas y nuestro propio comportamiento. Y estudiarnos a nosotros mismos puede ser la tarea más difícil que existe. Dentro de nuestro desarrollo abordamos 5 puntos importantes
los cuales son las ideas de los fundadores sobre la sociología moderna, luego los desarrollos posteriores, pasamos a los enfoques actuales, luego a la formación del mundo moderno y por último los dilemas teóricos que surgen. Iniciando con los fundadores de la sociología moderna, iniciamos con Augusto Comte. Claramente, una sola persona no puede fundar toda una disciplina, por lo que existieron una cantidad de hombres, de personas que contribuyeron a los orígenes del pensamiento sociológico. Sin embargo, Comte fue quien introdujo el término sociología. Inicialmente se utilizó el término física social para referirse al nuevo campo de estudio, pero otros autores ya habían empezado a utilizarlo, por lo que Comte decide distinguirse y distinguir su perspectiva de los demás, así que inventa el término sociología. Comte sostenía que la sociología era la última ciencia que quedaba por crear, la cual a su vez era la más significativa y la más compleja de todas. Luego pasamos con Emile Durkheim, el cual fue Daniela, discúlpame, les hago una pregunta a todos. Entonces, todo este pensamiento que se empieza a sistematizar, ¿no? A nivel de incorporación de conocimientos sociales y demás, como ya venimos diciendo en la unidad, ¿a qué se refiere todo este cambio? ¿Qué es lo que está sucediendo? En el texto marca fundamentalmente un contexto y nombra dos cuestiones, ¿no? De este cambio profundo. Fundamentalmente, ¿a qué se debe? ¿A un conflicto en la sociedad, puede ser, profe? ¿O a conflictos en la sociedad? Muy bien, Manuel. ¿Y a raíz de qué? O sea, ¿qué es lo que venimos diciendo? ¿Qué es este cambio tan abrupto que está sucediendo, que marca como un antes y un después, ¿no? Donde nacen las ciencias sociales debido a toda esta incomprensión de este nuevo mundo. Claro, sí, o sea, son como muchos factores, digamos. Las revoluciones en los distintos países, el contexto económico nuevo, que es nuevo, digamos, la formación del capitalismo. ¿No sería la industrialización? Claro, la industrialización y el urbanismo, me parece que... Exactamente, acá en el texto, particularmente, igual muy bien como le dice Manuel, ¿no? Todas esas revoluciones y demás, marcan dos hechos fundamentales, que es la industrialización y el urbanismo con todo lo que provoca, ¿no? Fíjense este cambio de la gente del campo a la ciudad, a estas grandes urbes que todavía no están compuestas de una determinada manera de albergar a tanta gente, ¿no? Con todo lo que implica. Esto es un cambio social, político, económico, que repercute en los sujetos, ¿no? Por eso después Durkheim va a hablar, bueno, de otras cuestiones que ya van a hablar. Pero fíjense, reconozcan estos dos elementos, el industrialismo y la urbanización, según Gibbons, marca como este nuevo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con Émile Durkheim, este fue un autor francés, el cual estuvo muy influenciado por la obra de Comte. Sin embargo, como que criticaba algunas cosas, ya que pensaba que algunos de sus trabajos eran muy especulativos o que Comte no había llevado su programa satisfactoriamente. Según Durkheim, para llegar a ser científica la sociología debía de estudiar los hechos sociales, es decir, que debía de abordar el estudio de las instituciones sociales con la misma objetividad que los científicos estudiaban a la naturaleza. El famoso principio de la sociología para Durkheim es estudiar los hechos sociales como cosas. Al igual que muchos otros fundadores de la sociología, Durkheim estaba interesado en los cambios que estaban transformando a la sociedad. Uno de sus más grandes aportes fue el análisis del suicidio. Sí. ¿Y qué otro gran aporte, que también lo venimos trayendo de otros textos, hace Durkheim con respecto a estos cambios societales? Fíjense, chusmen el texto, si quieren. Que lo va a hablar en términos de solidaridades, qué es lo que está sucediendo, que los hombres se necesitan más entre sí, debido a esta diferenciación que está surgiendo en la sociedad. ¿A qué este concepto alude
Durkheim en este momento que es fundamental, que va a marcar distintas solidaridades en términos de cohesión social. Al concepto de anomía. Claro, eso en realidad, la anomia tiene que ver más con estas personas que quedan como por fuera de la sociedad. Pero hay una condición, por llamarlo de alguna manera, de esta nueva sociedad que se va configurando y hace que, ¿qué suceda con el trabajo, por ejemplo? Y que se forma una división de trabajo, o sea, Claro, cada vez sea más dividido, digamos, más, bueno, sí, división, digamos, que haya claro. diferentes Fíjense trabajos, acá, diferentes clases. muy bien, Manuel. Entonces, fíjense como acá el concepto trabajo, que Marx lo va a ver desde otra óptica, acá aparece el concepto de trabajo vinculando o articulando dos sociedades diferentes, ¿no? Una sociedad tradicional, donde la división del trabajo era escasa. Fíjense que ahí está más en referencia a lo artesanal, a un producto terminado y demás, que después eso lo va a retomar Marx, donde las solidaridades son más mecánicas. ¿Por qué? Porque no hay demasiada división de trabajo en las sociedades tradicionales. En cambio, en las sociedades modernas sí empieza a haber división del trabajo, la necesidad del otro. ¿Por qué? Por los bienes y servicios, la necesidad de intercambio, ¿no? Entonces, lo que él va a indagar es en estas solidaridades, en estas cohesiones que se van perdiendo debido a todo este aumento de población y los vínculos que empiezan a tener entre sí, ¿no? Entonces, un concepto central en Durkheim es el de la división del trabajo. Sí. Bueno, sigo yo, calculo. A mí me va a tocar hablar un poco, introducir un poco a Karl Marx y a Max Weber. Calculo que la mayoría ya conocerá un poco de quiénes estamos hablando. Karl Marx fue un intelectual alemán. Sí. Disculpame un segundito, que quedó un concepto de Durkheim, que es el de anomia, que Sí. fíjense cómo lo define. Es un sentimiento de carecer de propósitos u objetivos en la vida producido por determinadas condiciones sociales, ¿no? Entonces él va a decir que hay el concepto de cohesión social más marcado en lo religioso, se rompió en este paso de sociedades diferentes, y el concepto de anomia es eso de que le sucede a la gente, que él lo va a relacionar con el suicidio, y es carecer de propósitos, no encontrar como el lugar en ese nuevo mundo. ¿Se entiende? Bueno, Profe, una ahora pregunta. pasemos. Sí. ¿Cuáles serían las condiciones sociales, esas que se refiere en la anomia? Las nuevas condiciones sociales vinculadas a la industrialización y a esa división del trabajo, ¿no? Ese nuevo mundo que empieza a aparecer, que todavía los sujetos no empiezan a encastrar. Imagínate que acá termina esos trabajos que tienen que ver con cuestiones artesanales y demás, y los sujetos van a ser los trabajadores de la industria. Esas son las condiciones sociales que empiezan a aparecer en este nuevo mundo. Perfecto. En un principio, las mujeres y los niños eran los que tomaban dentro de la revolución industrial, digamos, en las industrias. ¿Por qué? Las mujeres porque eran muy baratas, digamos, el salario era muy escaso. Y los niños porque tenían dedos finitos y podían meter las manos dentro de las máquinas para poder arreglar y demás. Todavía no estaba. ¿Me escuchan bajo? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo recién te escuchaba muy bajo. Sí, es como por momentos. A ver, me traigo acá el micrófono. Bueno, avísenme, no hay problema. ¿Se escuchó lo que dije o lo repito? Con estas nuevas condiciones sociales. No, se escuchó. Perfecto, el lugar de la mujer, de los niños. Fíjense cómo se configura una nueva sociedad que para nosotros, repasándola desde hoy, no tiene ninguna novedad, pero para estas personas que lo están transitando, es como el pensamiento pandémico, chicos, que todavía nosotros no podemos como sostener, entender esta nueva condición de vida, ¿no? Es como que de repente se produjo
un abrupto cambio y la gente quedó como intentando comprender esta nueva situación social que lleva un proceso bastante largo, ¿no? Sí. Facundo, discúlpame que te interrumpí. No, está todo bien, profe. Bueno, como decía, yo iba a introducir un poco a Marx y a Weber, a los dos intelectuales alemanes que introdujeron. Esperen un segundo, ¿no? Sigo. Cosas de la convivencia. Bueno, como decía, Marx, calculo que la mayoría lo conocerá, fue un intelectual alemán que sus ideas, bueno, van a diferir bastante con las de Durkheim y más con las de Weber por ahí también. En primer lugar, él ya en su juventud tiene conflictos con el reinado de Prusia, que es donde él nace, y gobiernos alemanes por las diferentes militancias políticas que llevaba, ideologías. Y bueno, se va a basar ahí, como dice la diapositiva, en este concepto que él titularía como la concepción materialista de la historia, o el materialismo de la historia, que bueno, que prácticamente señalaba que los cambios sociales no tienen tanto que ver con esto de las ideas o de los pensamientos de las personas, sino más con un fin político, ¿no? Económico, perdón. Entonces acá es donde él más introduce o hace hincapié en lo que la mayoría de la gente, la lucha de clases, el conflicto de clases. Y Facundo y todos, ahí se cortó, me parece. ¿Vos nos escuchás? Para él el desarrollo del capitalismo como lo venían trayendo hasta ese momento y seguramente hasta el día de hoy también pensaría lo mismo, está desarrollado entonces por intereses económicos y demás, pero no tanto con no sé cómo titularlo de otra manera para que se suene más criollo, pero básicamente no era impulsado por ideologías que le nazcan a la gente o pensamiento de la gente, sino todo con fines económicos. Claro. Y bueno, y A ver, justamente... esperame un segundito, Facundo. Acá, este concepto de materialidad rompe con el concepto de Hegel de idealismo, ¿no? Como diciendo, bueno, una sociedad la construimos mediante las ideas y las vamos pensando. No. ¿Qué es lo que dice Marx? Las condiciones se construyen en las relaciones humanas. Esa es la materialidad, en realidad. Vos estás arriba y el otro está abajo. Entonces, esta condición de relación social en cuanto a vinculación mediante el trabajo es lo que va a posibilitar la construcción de la sociedad en esos términos, ¿no? Por eso el materialismo histórico. Histórico porque está hablando de un sistema que ha cambiado con el tiempo. Este particularmente se ha construido de modo capitalista, donde están las dos clases antagónicas, donde hay intereses diferentes, ¿no? Donde hay grupos que se necesitan, pero son absolutamente antagónicos. Entonces, el materialismo está ahí, en la relación concreta. Por eso la revolución, él va a decir que tiene que ver con el cambio material, no con un cambio, por supuesto, de ideas, pero en condiciones materiales de vida. A eso se refiere, ¿no? Entonces, los intereses, él va a ver que la sociedad está configurada según un determinismo económico. Bueno, económico en el sistema de producción. Por eso, la incidencia de lo productivo por sobre la sociedad. Lo demás es superestructura, lo jurídico, lo simbólico, está por encima de lo material. Se construye a partir de las relaciones entre los hombres. Sí. Bueno, no, está... es básicamente eso, que para él el desarrollo del capitalismo, la industrialización, que va a ser la época central de su estudio, está basado en eso, en esta lucha
de clases entre quienes eran los propietarios de los factores productivos y los que habían quedado relegados de los mismos y no les quedaba otra opción que entregar su fuerza de trabajo para obtener alguna remuneración. Y que bueno, que él decía, hace hincapié que esto no se iba a ver desplazado de otra manera que no fuera el momento en que justamente lo privado quede totalmente abolicionado y pase a ser todo propiedad comunal, dando como una idea de una sociedad más participativa e igualitaria, ¿no? Algo así como que el socialismo correría al capitalismo completamente. Y bueno, más allá de... Dice que igualmente ¿por qué dice que con el socialismo o el comunismo no van a desaparecer todas las desigualdades entre los individuos? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se entiende, digamos? ¿Qué es lo que sí cambia y qué es lo que creen ustedes que no? Yo lo que interpreto... Dale vos, Manu. No, mandale. No, yo lo que interpreto es como que seguiría habiendo clases de poder, por lo menos. Claro, a ver, Manu, ¿vos qué ibas a decir? No, yo iba a decir que para mí es un simple soñador, digamos, porque hemos visto a lo largo de la historia que el socialismo no cambió mucho las clases, digamos, o al contrario, tuvo una clase alta mucho más poderosa y la demás fue clase baja, digamos. Nada de eso. Claro, más Sí, allá no sé, de lo que... yo no leí, sinceramente, no leí ningún texto así de Marx, justamente con profundidad, viste, como para decirte, él postulaba esto y esto. Por ahí, lo que el tipo imaginaba no tuvo nada que ver con lo que pasó en Europa del Este y demás. La realidad es que sí, que no fue un cambio drástico, al contrario, agudizó las problemáticas que había y las clases, titularlas como quieras, pero siguieron estando. O sea, Exactamente, pues el socialismo que plantea, ¿no? Como esa cuestión comunitaria de los medios de producción, o sea, lo que va a abolir es la propiedad privada como idea, pero las desigualdades entre las personas van a seguir existiendo en la medida de que cada uno también va a tener su propia labor y no va a haber desigualdades tal vez en lo económico, pero sí puede haber en otra cuestión. Igualmente, más allá que Marx digamos, los pronósticos que tuvo con respecto al capitalismo no se cumplieron, sí tiene nociones que son interesantes incluso para analizar la sociedad capitalista, como lo conflictivo, los intereses y demás. Cuando vieron, generalmente nos dicen, pero hay que ser neutral o hay que ser, no hay que poner ideología. Bueno, la ideología y la neutralidad no existen en la medida que haya intereses opuestos y clases diferentes, ¿no? Entonces, si uno no quiere tener conflicto, que tiene que acatar al poder, no queda otra. O sea que dentro del sistema se puede ver ciertas particularidades para entender el sistema capitalista, pero yo no creo que particularmente yo, este sistema por el momento vaya a caducar ni nada por el estilo, ¿no? La cuestión es entenderlo, tal vez para que este sistema sea un poco más justo. Pero desde esos términos analizar la teoría marxista, que después, bueno, el otro grupo lo va a desarrollar. Sí, y con respecto a Weber, o no sé cómo seguís, Facu. no, sí, estuvo bueno, me lo terminé de cerrar porque yo iba a decir lo mismo, que bueno, que más allá de las discrepancias que puede haber entre los mismos marxistas y todo lo que ya sabemos que pasó, la caída del socialismo en Europa del Este, es un autor importante que le sigue aportando cosas a las ciencias sociales hasta el día de hoy, y calculo que lo seguirá haciendo en el futuro, así que nada, más allá de todo. Bueno, Weber, al igual que Marx, también es un intelectual alemán, para ponerle alguna etiqueta, nació en Prusia también, y bueno, a pesar de tener una buena influencia de Marx, él se va a poner en una vereda opuesta, digamos, en una especie de antítesis, para ver esto de la concepción materialista de la historia. Uy, me la mandé, y ahora cómo vuelvo para atrás. Ahí va. No, me la... Esperen, a ver.
¿Alguno de los chicos sabe cómo puedo volver para atrás? No, solo tengo que salir, ¿no? ¿Cómo se Creo que vuelve? tenés que Con las salir y flechitas, después Pancho. Ahí va. Apretá en el izquierdo. Listo, gracias. Nada, esto, como decía, para Weber, esto de la concepción materialista de la historia no va a tener mucho valor significativo. Él sí consideraba que las ideas y los valores son grandes motivos del cambio social, son tan significativos por lo menos como las condiciones económicas, o en última instancia al revés, pero no como lo planteaba Marx. Bueno, de hecho Weber va a dedicar importantes escritos comparando cuestiones sociológicas y religiosas entre cultura occidental y oriental, concluyendo que ciertas características de la doctrina cristiana, más precisamente, el calvinismo, tienen tremenda influencia para el desarrollo del capitalismo, que bueno, eso lo van a desarrollar compañeros del grupo más adelante. Y bueno, considerando esto, para él, como estaba remarcando, los intereses sociales, religiosos y valores humanos, morales, etcétera, nunca terminan de estar por debajo de como Marx lo planteaba, las cuestiones económicas. No me O sea, quiero que acá saltar Weber ningún le da aporte. un valor particular a lo religioso en cuanto a origen del capitalismo, ¿no? Que lo va a trabajar, bueno, después, luego el grupo, con respecto al protestantismo y demás, ¿no? ¿Qué noción tiene este nuevo concepto y esta vinculación con lo religioso para el nacimiento del capitalismo? Y otro concepto que marca el texto acá en Giddens es el concepto de burocracia. ¿Te acordás por qué habla de la burocracia, que dice el gobierno de los expertos? Claro, él hace mucho hincapié en esto porque sostiene que es como el método más preciso o eficiente para poder organizar este desarrollo socioeconómico que viene trayendo la sociedad. Lo pone como el gobierno de los expertos porque justamente quienes van a decidir, a tomar las decisiones sobre los demás son gente supuestamente capacitada y con los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Pero él Lo hace dice una como que crítica, es como... ¿Cómo? que también establece una crítica, porque justamente dice que el gobierno de los expertos, y qué es lo que no considera ese gobierno de los expertos. Y que toma las decisiones sin consultarlo a quien les afecta, digamos. Entonces, nada, tiene como esa balanza que por un lado es inaludible para llevar el sistema que está en constante evolución, pero por el otro lado, bueno, tiene toda esta problemática que si al día de hoy inclusive la pensás también tiene otras desventajas, ¿no? Qué sé yo, que todo sea más lento, ¿viste? Cuando siempre la gente dice, no, que la justicia es re lenta, todo, creo que tiene todo un poco que ver con todo este tema de burocracias y demás. Pero sin duda, bueno, yo por lo menos ahí coincido con él. Creo, por lo menos en mi cabeza no se dibuja otro modelo para organizar semejante sistema. Claro, él después va a hablar de ese mundo de los papeles, del intrincado mundo de los papeles, de esa red que tiene esta burocracia, ¿no? Que por un lado tiene a los expertos, tiene como un sistema democrático como con un gran interrogante, porque si siempre el experto desde el lado del poder va a dar, digamos, la configuración de cómo se hacen las cosas sin atender a los demás actores, también va a haber como un gran inconveniente, ¿no? Bien. ¿Y cuál es un ejemplo, por ejemplo, de estas burocracias? ¿Qué ejemplos da? El Estado. El Estado, entre otros. Pero por ejemplo, las empresas, yo creo que, bueno, estamos en ciencias económicas, ¿no? Pero yo creo que cualquier, no sé, cualquier empresa que arranca se va burocratizando, digamos, porque sí, o sea, es como inevitable, digamos.
y entre más grande la empresa, más burocratizada. Claro, o sea, estas instituciones, ¿no? En la medida que aumentan su tamaño, también aumenta esas redes, digamos, que implican mayor burocratización, pero da otros ejemplos también. Fíjense, dice, compañías industriales, organizaciones gubernamentales, y también nombra hospitales y escuelas, ¿no? Pueden ser Sí, sí, universidades la también. verdad. O sea, eso En no menor queda y mayor solamente, grado, pero sí. claro, no queda solo en la empresa, sino en otras instituciones de la sociedad. Bueno, bien, sí, continuemos. Bueno, y siguiendo con lo que me tocaba poner, después están los desarrollos posteriores ya para el siglo XX. eh, si bien la sociología siempre había tenido muchos aportes de Europa occidental, eh, nada, ya acá aparecen los estadounidenses. Al primero que tenemos en la diapositiva es George Herbert Mead, un docente de la Universidad de Chicago, que tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la sociología, ya que destacó la centralidad del lenguaje y de los símbolos en general en la vida humana. Ahí dice, ¿no?, lo que postuló lo que luego sería reconocido como interaccionismo simbólico. Alcott Parsons, que fue otro prestigioso sociólogo estadounidense que estudió o hizo grandes aportes a todo el tema del estudio de la familia, la burocracia, las profesiones, las políticas, entre otras horas, y bueno, contribuyó también bastante al enfoque funcionalista, ¿no?, originado por Comte y Durkheim, como antes decía Dani, el cual tenía una perspectiva de estudio bueno, que veía a la sociedad como un núcleo integrado por diversas partes o instituciones que se combinaban para afirmar continuidad a una sociedad en el tiempo. Y bueno, y por último, el antropólogo francés Lévi-Strauss, que introdujo el pensamiento estructuralista, lo vuelve a impulsar, digamos. Se puede remontar su origen a Durkheim o a Marx. Y el modelo de estudio que propone estructuras o modelos para estudiar la realidad, no me acuerdo ahora él con qué hacía analogías, pero estaba bueno. Y bueno, estos eran los tres Bueno, principales. entonces, estos desarrollos posteriores, que ahora seguramente alguien los va a seguir desarrollando, tenemos a Mead, a Parsons y a Lévi-Strauss, ¿no? Mead como interaccionista simbólico, eso es una perspectiva que tiene que ver con una pequeña escala. Parsons con el funcionalismo, ¿no? Vinculado a Weber, recuerden, funcionalismo, está vinculado a ver a la sociedad como un organismo, a estudiar sus partes y demás. Y luego Lévi-Strauss con respecto al estructuralismo, que va a dar lugar a la constitución de reglas y demás, que luego lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, sí, continúen. No sé quién sigue. Bueno, ahora voy yo con los enfoques. Se escucha muy bajito. Sí. Muy bajito. No lo puedo subir. ¿Ahí? También. No sé cómo hacer. Ahí. Ahí, mira, ahí se escucha mejor. Acércate lo que más que puedas al micrófono. ¿Ahí está bien? Sí. Ahí va. Ahí, Bueno. Los enfoques más importantes actualmente son el funcionalismo, estructuralismo, el interaccionismo simbólico y el marxismo. A mí me toca hablar del funcionalismo. Comienza con Comte y recibió aportes de Durkheim. Para él, el análisis funcionalista constituye una parte central en la formulación de las tareas de la teoría y la investigación sociológica. El desarrollo de este funcionalismo moderno estuvo muy influenciado por el trabajo del antropólogo. Hay dos grandes antropólogos que son Radcliffe Brown y Bronislaw Malinowski, no sé si lo estoy pronunciando bien,
que sostienen que debemos estudiar una sociedad o una cultura en su conjunto si queremos comprender sus principales instituciones y explicar el comportamiento de los miembros. Claro, ahí Antonella, ¿sabés por qué? Porque ellos estudian el trabajo de campo, ¿no? Utilizan como método el trabajo de campo. Entonces, estudiaban culturas muy lejanas, por eso son antropólogos que iban a hacer trabajo de campo con culturas muy diferentes a las que habitaban ellos, y se introducían dentro de esa cultura e intentaban comprenderla. Son los primeros indicios, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y después dar un ejemplo de que se pueden analizar las creencias y costumbres, por ejemplo, religiosas, de una sociedad analizando el modo en que se relaciona con otras instituciones, porque están relacionadas, tienen una estrecha relación mutua. Claro. Acá, por ejemplo, el funcionalismo, que bueno, después vinculado a estos antropólogos, ellos hablan de estudiar a la sociedad toda. Bueno, eso es imposible. Imagínense que si no hacemos un recorte de sujetos, contexto y demás, pero lo bueno de este método es el trabajo de campo, que es la cercanía con los sujetos de estudio, ¿no? Sí. Bueno, después se explica que el estudiar la función de una práctica o una institución social es analizar la contribución que, bueno, esa práctica o institución hace a la continuidad de la sociedad en conjunto. Y que la manera de entenderlo es por analogía del cuerpo humano. Por ejemplo, explica que para estudiar un órgano del cuerpo, como el corazón, tiene que demostrarse de qué modo se relaciona con otras partes del cuerpo. Y en este caso el corazón es quien bombea sangre a todo el cuerpo y tiene una función vital para que continúe la vida del organismo. Y bueno, que analizar la función de un elemento social implica mostrar el papel que juega en el funcionamiento de la sociedad. Muy bien. ¿Sigo? Sí. Bueno, después está la versión del funcionalismo de Merton, que él distingue entre funciones manifiestas y latentes. Explica que las manifiestas son conocidas, son las que son conocidas e intencionadas por los participantes en un tipo específico de actividad social. Y las latentes son consecuencias de esta actividad pero desconocidas por los participantes. Y en este caso utiliza el ejemplo de los indios Hopi de México, creo que era. Sí. Bueno, que explica que ellos creen que la ceremonia atraerá la lluvia que necesitan para sus cosechas, y bueno, y en este caso hablamos de función manifiesta, pero Merton dice que esta danza de la lluvia tiene también el efecto de promover la cohesión de la sociedad, y bueno, acá hablamos de función latente. Distingue también entre funciones y disfunciones. Y bueno, dice que Radcliffe, Brown y Malinowski podían concentrarse únicamente en identificar las funciones porque las culturas que analizaban eran estables e integradas. Y con disfunción se refiere a ciertos aspectos de la actividad social que tienden a producir cambios porque suponen una amenaza para la cohesión social. Muy bien, bueno, de acá, porque el funcionalismo tiene muchas críticas, pero una de las cuestiones fundamentales que tomamos dentro de la sociología cuando hacemos investigación es distinguir entre estas funciones manifiestas y latentes, en el sentido que una cosa es lo que se presenta como verdad, lo que vos observás de inmediato, y lo latente es lo que está por debajo, ¿no? Esos sentidos que construyen las acciones y demás. Esto de alguna manera está vinculado con el desarrollo del psicoanálisis también con respecto a, digamos, la conciencia, el preconsciente y el inconsciente, cómo el inconsciente de alguna manera determina las acciones de determinados individuos, ¿no? de todos los individuos. Entonces, está lo que se observa y lo que subyace en cuanto sentido real de la acción que podemos observar, ¿no? Eso es lo interesante. Sí. Bueno, yo ahora voy a seguir con el estructuralismo. Bueno, al igual que el funcionalismo, el estructuralismo ha estado influenciado por la obra de Durkheim. Sin embargo, está hablando Guadalupe, ¿no? Sí, es que no tengo cámara. Si quieren me conecto del celular, no tengo problema, pero en la computadora no sé por qué me dice como que está desconectada, no sé por qué.
Claro, no sé si le querés por el celular, te esperamos. Bueno, dale, ahí entro. Dale. Creo que en la compu tenés que apretar F11. A mí me pasaba lo mismo. Capaz que te sirve. No sé, me dice como que la computadora, como que Zoom no está conectado, ¿no? Que la computadora no está conectada, no sé qué. Ya intenté fijarme en la configuración de Zoom, pero no me deja. Pero vos ¿Cuál qué es computadora, el problema, perdón? Me dice, ahí te digo que me dice. Me dice que Zoom no puede detectar una cámara. Dice, asegúrese de que su cámara esté encendida y conectada a su computadora. ¿Qué dice? Ah, Hay que, sí. hay que mantener No, apretado. Dana? no es algo recibible en el corto, resolvible en el corto. Ya es un problema de la PC y el programa, el software de Zoom. FN y F7 a la vez. A ver. Acá dice Dana que hay que hay que mantener apretado PN y F7. ¿PN qué es? A ver. Intento. No, a ver, otra vez intento. No. Bueno, me conecta el celular ahí. Dale. Ahí pedí ingreso, profe. Ahí está. Sí. ¿Para qué? Ya, ahí está. Sí, porque si no se va. A ver, para ahí. Ahí está. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, como decía, voy a dar el estructuralismo y voy a empezar. Al igual que el funcionalismo, el estructuralismo ha sido influenciado por Durkheim, pero sin embargo tiene su principal fuente en la lingüística, en especial de la obra de Ferdinand de Saussure. Antes de la obra de Saussure, ¿se dice? Sí, no importa, pero se pronuncia Saussure. Pero igual, no importa. Bueno, antes de la obra de Saussure, el estudio de la lingüística consistía básicamente en el seguimiento de los cambios en el modo de utilizar las palabras. Es decir, que se fijaba únicamente en las palabras que utilizaban las personas al hablar. Para Saussure, este procedimiento no se fijaba en las principales características básicas o estructura del lenguaje. Entonces, para él, el lenguaje es una serie de reglas gramáticas y significaciones que se esconden detrás de las palabras. Estas reglas gramáticas nosotros las conocemos de una forma implícita y justamente lo que busca en la labor de la lingüística es hacer evidente lo que nosotros conocemos implícitamente, es decir, lo que nosotros utilizamos únicamente en la práctica. Después, bueno, para... Bueno, discúlpame que te interrumpa, Guada. Acá, ¿qué es lo que está introduciendo el estructuralismo? Una gran diferenciación con respecto al estudio del lenguaje. Antes se estudiaban las palabras en sí mismas. Acá, con Saussure, lo que se va a estudiar son las reglas del lenguaje, pero en tanto que la palabra no está atada a la cosa como una cuestión, digamos, objetiva. Es arbitraria. Silla se llama silla y se podría llamar perro, digamos. Entonces, acá, ¿qué es lo que están develando? Que hay reglas que nosotros para hablar las tenemos implícitamente construidas, ¿no? Y asimiladas. Pero cuando las queremos explicar, muchas veces no las podemos explicar. Entonces, los significados de las cosas, en realidad, el significado de cada palabra está atado a la diferencia con la otra, ¿no? Entonces, él va a decir, sí. Claro, es lo que iba a decir, por eso que justamente la significación no deriva, la significación de la palabra no deriva del objeto a lo que se refiere en sí mismo, porque existen palabras, por ejemplo, que no se refieren a nada, por ejemplo, y, no, pero, no obstante, pero, y otras que, por ejemplo, hacen referencia a objetos míticos y que no existen, digamos, por ejemplo, los unicornios. Por eso, para Saussure,
justamente la significación de las palabras es la diferencia con las palabras que tienen, digamos, significaciones parecidas pero no iguales. Por ejemplo, para distinguir árbol, lo distinguimos de arbusto, de bosque, y etcétera, sí. Bueno, también añade que podemos distinguir cualquier objeto que podamos distinguir sistemáticamente, puede ser utilizado para crear significación. Por ejemplo, el semáforo, donde la diferencia es lo que crea los significados y no los colores en sí mismos, porque nosotros podemos cambiar, hoy en día el semáforo, el rojo es para detenerse, el verde para avanzar, pero por más que cambiemos, si nosotros sabemos, digamos, la diferencia entre esos colores, lo que significa cada uno, vamos a poder crear un significado, no importa qué color es para cada cosa. Bueno, y además denomina que la semiología o la semiótica es el estudio de la significación no lingüística. La semiótica es utilizada en muchos aspectos del comportamiento humano. Uno de ellos, un ejemplo, es la costumbre de la vestimenta de luto, en donde, por ejemplo, en nuestra cultura se utiliza el negro, cuando en otras se utiliza el blanco. Acá lo importante no es el color, sino que nosotros, cuando estamos de luto, sabemos distinguir, utilizamos ese color, ya sea blanco o negro, y lo distinguimos de la vestimenta cotidiana o el estilo normal. Bueno, y por último, el estructuralismo ha sido relevante justamente para el análisis del comportamiento humano, como es la comunicación, como es la cultura, como es la religión, el mito, es el parentesco, etcétera. Y a pesar de que ha sido más utilizada en antropología que en sociología, esto no quita que haya un montón de teóricos sociólogos que hayan sido influenciados por las nociones del estructuralismo. Muy bien. Bueno, entonces fíjense cómo el estructuralismo, que también es propio de la sociología, de las ciencias sociales, de las ciencias, por ejemplo, como es la psicología, que aparece el estudio del lenguaje, como dando predominancia al orden simbólico de la sociedad, ¿no? Cómo nos separamos del positivismo acá, cómo nos separamos del positivismo en tanto cuestiones que tienen que ver no con un orden objetivo, sino con una construcción social de orden simbólico, cómo lo simbólico tiene un gran peso dentro de la sociedad, y vinculado fundamentalmente a los lingüistas, ¿no? Como son Saussure, luego Benveniste, Jacobson, que van a estudiar tanto la lengua y el habla, los signos lingüísticos y demás. Sí, muy bien, Guadalupe. Profe. Sí, Gonzalo. Yo voy a hablar de interaccionismo simbólico. Este enfoque es el que más se centra en el individuo activo y creativo. Este enfoque también surge a través de una preocupación por el lenguaje y ha sido el principal contrapuesto de la perspectiva funcionalista en Estados Unidos. Acá la estructura, digamos, va a ser MID, o MED, no sé cómo se dice, es el que mayormente lo define, y sostiene que el lenguaje es lo que nos hace ser autoconscientes, que significa que somos conscientes de nuestra individualidad. Y el punto clave en este proceso son los símbolos, que el texto acá los define como que un símbolo es algo que representa otra cosa, y da el ejemplo del árbol, que dice que la palabra árbol es el símbolo que en sí representa al objeto árbol. Y a través de este razonamiento es lo que nos lleva al pensamiento simbólico, que dice que dominando este concepto del pensamiento simbólico podemos llegar a pensar en un árbol sin incluso estar viéndolo. Y este tipo de pensamiento nos libera de estar limitados en nuestra experiencia de no solo lo que oímos, sentimos y vemos, sino que de cierta forma nos podemos abstraer un poco más. Y dice que para quienes defienden este enfoque, prácticamente toda la interacción entre individuos conlleva un intercambio de símbolos. Cuando estamos interactuando con otras personas, estamos como buscando claves que nos indiquen cuál es
cómo nos debemos comportar en ese contexto. Y da un ejemplo de, por ejemplo, un hombre y una mujer que están en una cita, por ejemplo, por primera vez, y están los dos intentando que la otra persona, digamos, tome su mejor versión, sin ser falsa o una mentira, pero mostrando su mejor versión, y aunque no quieren ser evidentes ninguno de los dos, las dos personas saben que están haciendo como un esfuerzo para que la otra persona lo interprete de cierta forma. Y en esa situación dice que se da un proceso sutil y muy complejo de esta interpretación simbólica de cada uno. Después, a este enfoque hay un gran aporte de un autor que es Erving Goffman, que es un sociólogo nacido en Canadá, pero que vivió en Estados Unidos, y dice que es uno de los mayores contribuyentes a la sociología de Estados Unidos. Y lo que hizo para este enfoque es que lo agudizó y le dio mayor agilidad de la que Mead la había desarrollado. Dice que el enfoque de Mead era un poco árido y abstracto, y luego de este aporte de Erving se le sumaron mucho más autores que lo han ayudado a desarrollar. Y una crítica que se le hace a este enfoque es que mayormente se le ha enfocado en una perspectiva, digamos, a menor escala. Ya cuando lo explican, dan un ejemplo, por ejemplo, de dos personas cara a cara, entonces es un enfoque reducido, y dice que tiene muchas dificultades para aplicárselo a una escala mayor, estructuras más grandes. Está muy bien, Gonzalo. Acá lo que vemos con las perspectivas, que todas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, tal vez esto de la relación cara a cara, de esta perspectiva tan de pequeña escala, acá lo del interaccionismo simbólico, también lo interesante es esta construcción simbólica y el valor que se le da a las acciones en cuanto a la diferenciación con la estructura social, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, fíjense cómo tanto el estructuralismo como el interaccionismo simbólico valoriza mucho la construcción de sentidos y la representación acerca del mundo. A partir de que podemos nombrar, dar sentido a las acciones y incorporarnos al mundo simbólico, nos diferenciamos del mundo animal a partir de la construcción de la representación y de no solamente tener que advertir de las cosas presentes. La posibilidad de representar da una nueva incorporación a este mundo donde aparece todo lo simbólico con su singularidad, sus sentidos, como para comprender, ¿no? Entonces, la importancia del orden simbólico, que después lo vamos a ver en otros textos. Pero bueno, estas perspectivas hacen que podamos enfocarnos en eso. Sí. Bueno, profe, yo ahora voy a hablar del último. No, falta Máximo. Facu. Bancame. Está bien, tranquilo. ¿Escuchan todos bien? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bueno, el último enfoque, digamos, es como que muchos marxistas adoptan un enfoque o funcionalista sobre el materialismo histórico, o otros enfoques más del estructuralismo, y del último interaccionismo simbólico no lo toman mucho, sino que se acercan, pero bueno, no lo toman, digamos. Estas dos versiones, o sea, el funcionalismo y el estructuralismo del marxismo, difieren del marxismo como tal, ya que este último pone mayor énfasis en el comportamiento humano.
La mayoría de los autores marxistas conciben al marxismo como parte de un paquete de análisis sociológico y de reforma política radical. Los sociólogos de esta rama ponen mayor atención en la división de clase, el poder, el conflicto y la ideología que sus pares no marxistas, ¿no? Los sociólogos no marxistas, digamos. Bueno, por último, ya que es cortito el autor hace una reflexión que está bueno recalcar, diciendo que la sociología no marxista y el marxismo siempre han existido en una relación de influencia y oposición mutua, ¿no? Sí. No sé, profe, si querías agregar algo, porque la verdad que era muy, Sí, es cortito. era muy cortito. No, fíjense cómo Marx, vieron que yo les decía que Marx causa como amores y odios, y por eso está bueno analizarlo desde esa perspectiva de fin del capitalismo, que mucha gente Claro. les gusta incluso, y además porque justamente habla de la propiedad privada, ¿no? Entonces al hablar de propiedad privada también eso genera como una actitud como de rechazo. Pero sin embargo, su teoría es rica en un montón de concepciones y relaciones que se pueden hacer, en tanto entender esto que vos analizás, es decir, la división de clases, el conflicto, o sea que toda sociedad se sabe que básicamente tiene relaciones de conflicto, pero ¿por qué tiene relaciones de conflicto? Porque hay relaciones vinculadas a intereses opuestos, donde el poder generalmente no está evidenciado, sino que ahí lo podemos relacionar con el funcionalismo, se maneja de una manera latente, y la ideología también, porque esa cohesión social la va a dar una ideología que generalmente es la dominante. Por eso muchas veces, cuando se analizan cuestiones a nivel económico, por ejemplo, vinculadas a cuestiones políticas y sociales, ves que hay gente que está defendiendo tal vez una posición económica que no es la suya, pero está muy vinculada a una ideología que está muy legitimada. Entonces tocarla ya de por sí causa rechazo. Pero cuando se hace un análisis, ¿no? Sí, no, y iba a decir lo que decíamos antes con Facu, de que casi todos los sociólogos están empapados de algo del marxismo, digamos. Acá fíjate que estuvimos explicando funcionalismo, estructuralismo, interaccionismo simbólico, y por último viene el marxismo, que agarra como un poco de cada uno, y hay como sociólogos que son marxistas, pero funcionalistas y estructuralistas, o sea, es como Claro. que lo abarca todo. Es que el marxismo realmente, más allá, ya les digo, de esto que causa mucho rechazo muchas veces, tiene una teoría muy rica, y tiene muchos elementos que han pateado el tablero. Ha dicho, che, está esto, les guste o no les guste, esto sucede. Más allá de la ruptura con el sistema capitalista, ¿no? Tiene elementos que ha dicho, bueno, esto está. Lo que pasa es que, bueno, es una perspectiva que está muy ligada a un posicionamiento político práctico también. Entonces ahí es cuando empieza a hacer como ruido, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Pasamos a la otra, Paco? Sí. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la perspectiva marxista, ¿no? En relación a la perspectiva de Weber, que bueno, luego va a contar mi compañero. Y lo más importante, o lo que arranca, digamos, es que para Marx las sociedades modernas son capitalistas de por sí, digamos. En esta era moderna existe lo que él llama una presión debido a la constante transformación económica y social, la cual es parte integrante de la producción capitalista, ¿no? Relaciona directamente al capitalismo con eso. Bueno, después explica que los capitalistas compiten entre ellos para colocar sus productos en el mercado y vendérselo a los consumidores, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Estas compañías tienen que producir o deben producir con el menor costo posible y eficazmente. Este mecanismo, digamos, de tener que hacer con un costo posible y eficazmente, conlleva una constante innovación tecnológica. Y además de eso, una búsqueda de nuevos mercados, digamos, mercados con mejores materias primas, obra de mano más barata, etcétera, ¿no? A partir de esto, Marx dice que el capitalismo es un sistema económico dinámico
y de constante expansión que se extenderá por todo el mundo, digamos, inevitablemente. Y bueno, y por último, resuelve que casi todos los autores coinciden en que el capitalismo influyó mucho en la creación de este nuevo mundo, digamos, de lo que decíamos antes de cómo llegó este nuevo mundo. Pero para algunos sociólogos, en crítica a Marx, dicen que exageró el impacto de los factores económicos y piensan que el capitalismo es menos central en el desarrollo social moderno de lo que suponía Marx, ¿no? Como que hay otros factores que no solo económicos, que afectaron a todo este nuevo mundo capitalista, si se quiere, o este nuevo orden que hay en el mundo del que estábamos hablando. Sí, ¿Sigo? Sí, seguí porque estamos medio extendidos. Dale, y de una. Supuestamente tiene que el otro Sí, grupo. sí, por eso te apunté. No, igual, nada, ahora es enumerar las principales ideas marxistas que, bueno, el Giddens hace como un cuadro comparativo, ¿no?, entre las 5 principales ideas marxistas en contraposición de las principales ideas weberianas, digamos, ¿no? Que, bueno, ahora la va a explicar mi compañero. La primera dice que la dinámica principal del desarrollo moderno es la expansión de los mecanismos económicos capitalistas, lo que veníamos diciendo recién. La segunda es que las sociedades modernas están atravesadas por desigualdades de clase, que son esenciales para su propia naturaleza, también ya lo nombramos. La tercera dice que grandes divisiones de poder, como las que afectan a la posición diferencial del hombre y la mujer, derivan en última instancia de las desigualdades económicas, ¿no? Bueno, es un dilema que vamos a ver ahora. Manuel, ¿ustedes tienen una diapo de eso o de la ¿De las comparación? ideas? No, de lo de... ¿De los dilemas? No, no la pusimos porque nos pareció, la íbamos a poner, pero nos pareció redundante porque es literalmente lo que está en el texto. Pero nada, las enumeramos y ahora mi compañero va a seguir con las de Weber, digamos. Pero está bien. Pero sí, está en el texto, digamos. Es un cuadrito, de un lado las de Marx y de otro lado las de Weber. Sí. Bueno, la anteúltima diría que las sociedades modernas, tal y como las conocemos hoy, sufrirán una reorganización radical en el futuro, y ahí habla del socialismo, que de un tipo o de otro va a desplazar al capitalismo. O sea, él piensa el capitalismo como algo transicional, ¿no? Que es lo que hablábamos, que bueno, todavía no pasó, pero bueno, podría llegar a Pasó pasar. la transición. Claro. Evidentemente es bastante fuerte el capitalismo. Sí, bueno, vamos a ver si algún día muere, pero bueno. Y la última es que dice que la expansión de la influencia occidental en el mundo es principalmente el resultado de las tendencias expansionistas del sistema económico capitalista. Y yo acá me anoté como para hacer una pregunta ahí te mandaron. Perdón, yo recién dejé entrar a alguien, no sé si todavía... ¿Ya entró? Liz, ¿entró? ¿Se me escucha? No, porque sigue habiendo 52. Me acuerdo. Porque yo le di paso, ¿eh? Bueno. A ver. Y no está en sala de espera ahora. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no importa. No, te quería hacer una pregunta si eso que dice de la expansión de la influencia occidental, si cómo era antes, digamos, si en el Oriente, digamos, no había nada, digamos, de capitalismo. Claro, en realidad acá lo que está hablando básicamente es en esta construcción a raíz de muchos años, ¿no? Porque Marx hace una comparación con otros tipos de sociedades y habla fundamentalmente de sociedades primitivas. Entonces, él hace un estudio muy pormenorizado y señala fundamentalmente el capitalismo en Occidente, como lo conocemos nosotros, con la evolución que tiene, inclusive, y los conceptos básicos de hoy en día. Básicamente, la ruptura es con el orden feudal. O sea, él lo que va a hablar es de esta diferenciación entre lo que es previo al capitalismo y lo que es actual. Y con estas condiciones en el orden básicamente occidental.
pero esa vendría a ser la relación y la sistematización que él hace con respecto al capitalismo. Claro, porque yo no me acuerdo no sé si es Marx o Weber que dicen que fue como mucho más fácil el capitalismo en Occidente debido a la religión que estaba acá, ¿no? A la religión... Claro, ese es Weber. Ah, ese es claro. Weber, está bien. Listo, Claro. Sí, él va a marcar el calvinismo como el inicio de, digamos, el capitalismo, y va a hacer una obra específica marcando la incidencia de este grupo social como iniciador del capitalismo, dándole a la religión un aspecto fundamental. Listo, era eso. Sí. ¿Avanzamos con la diapo? Dale, sí, pasó de Weber ya. Estamos excedidos de tiempo. Bueno, sigo yo. A mí me pasa lo mismo que Gracias. mi compañera. Me tengo que conectar del teléfono, pero tengo la computadora acá enfrente. Ah, claro. Pero bueno, tengo la cámara para que me vean aunque sea. No veo la diapo completa. ¿Es normal eso? Ah, a ver, los Yo lo veo bien. Y veo portada, veo hasta el segundo cuadrito que dice capitalismo es uno entre muchos de los factores relevantes. De ahí para abajo, la flecha la veo cortada. No sé por qué puede hacer. A ver, Si querés algo de la presentación, digamos, No. lo pongo así como... No, ahí está. Ok. Ahí está. Ahí la cambié tenés que apretar, dice Deli que la tiene re clara. Parece Sí, por no. Alt. Ahí cambié el zoom, lo puse más chiquito. Entró. Bueno, la perspectiva weberiana es su principal idea de lo que voy a dar yo. Y si quiere más o menos renombro lo que había quedado medio abierto recién, el tema del calvinismo, que es aquella doctrina en la cual, bueno, dice Weber que Dios tiene a los humanos como instrumentos, en el cual tienen que tener una vocación o una ocupación para ese todopoderoso y poder llegar a su gloria máxima. Bueno, todas creencias puritanas y cristianas que tiene los seguidores de Dios. Bueno, Weber fue uno de los más grandes, uno de los primeros además críticos de Marx, ya que plantea de que el capitalismo no es el único factor en el cual conllevó a este desarrollo de las nuevas sociedades modernas, ya que también la religión, como nombré anteriormente, esto del calvinismo, cómo se influenció todo con esto. Ahora, Seba, escúchame. Acá, digamos, se está hablando de capitalismo, de la conformación del capitalismo. Entonces, ¿en qué términos lo ve Weber? En que lo religioso incide sobre el sistema, en la creación del sistema, ¿entendés? En la creación del sistema, sí. Claro, o sea, este orden y se le da a un particular grupo humano llamado los calvinistas, que tenía unas características específicas en la incidencia de la creación, o sea, del origen, digamos, acompañar este proceso. ¿Se entiende así? Digo, para no creer que estamos hablando paralelamente del sistema y de lo religioso. Bueno, el capitalismo, como dije, era uno entre los muchos factores relevantes, y en el cual, bueno, en este momento se habla de la burocracia y la ciencia, lo cual era inevitable que acompañaran este nuevo desarrollo moderno, en el cual, bueno, la burocracia fue tocado el tema anteriormente por mi compañero, que lo explico brevemente, esa forma más eficaz y eficiente de poder controlar las masas grandes de personas y poder dividirla por departamentos o jerárquicamente, depende del nivel que tengan, o la posición que ejerzan o nivel de experto, y la ciencia, que fue la que creó la tecnología moderna, que fue también un factor muy importante que acompañó a este nuevo desarrollo. Este fenómeno colectivo entre, bueno, la ciencia, tecnología moderna, la burocracia, Weber lo denominó racionalización. Que la racionalización es básicamente la organización de la vida social y económica de acuerdo, bueno, a los principios de la eficacia sobre la base de los conocimientos técnicos. Luego vamos a hablar también todo completamente de una manera medio antítesis o contraria a Marx, de sus principales ideas que tuvo, sus 5 principales ideas,
de Weber que tuvo, en el cual la primera, bueno, es la dinámica principal del desarrollo moderno, que es la racionalización de la producción. La segunda, que las clases constituyen un tipo de desigualdad, como las desigualdades que había entre los hombres y mujeres en las sociedades modernas. Por tercera, que el poder dentro del sistema económico es separable de otras fuentes. Por ejemplo, tomando la idea anterior, las desigualdades entre hombres y mujeres que no pueden ser explicadas en términos económicos. Que la cuarta idea es que la racionalización se incrementará, y la última, el impacto mundial de Occidente, que proviene de los recursos industriales y de su poder político superior. Bien. Sí. ¿Quién sigue? Yo, profe. Valentín. Bueno, sí, yo voy a dar los dilemas teóricos básicos y los voy a pasar a exponer. El primero es la acción humana y la estructura, que dice que la sociedad es mucho más que la suma de los actos individuales. Existe una estructura social la cual limita nuestras actividades y nosotros como seres humanos tenemos razones para hacer lo que hacemos. No somos criaturas de la sociedad, sino que somos sus creadores. Esto quiere decir que todos participamos en la construcción y en la reconstrucción de la estructura social. Todos formamos parte de la misma y todos la construimos y la seguimos reconstruyendo como va avanzando. El segundo dilema habla del consenso y el conflicto en la sociedad. No sé Claro, si discúlpame, Valentín, digo Sí. algo cortito. Acá Sí. es la relación entre dos perspectivas, ¿no? La que tiene la acción humana como eje y la otra que tiene la estructura social. La Claro. estructura social sería más durkheimiana, digamos, ¿no? Con esa Mm. coacción sobre los individuos. La acción tiene que ver con eso, la diferenciación entre la agencia, la posibilidad de hacer, y lo estructural. Entonces, Claro. las cuestiones, por ejemplo, para seguir a Bourdieu, que vendría a ser uno que corona estas dos cuestiones, hay estructura social en la medida que nos pone límites, pero también tenemos dentro de esas limitaciones cierto poder de agencia. Sí, Pero, sí. ¿no? Que se entienda ese juego que tiene la sociología, entre la potencialidad del individuo y la estructura que Y viene la estructura que te norma, limita. función, claro. Que hay que hacer todo como le dice. Perfecto. El segundo dilema es el consenso y el conflicto en la sociedad, que esto está dividido en dos posturas. Hay unas posturas que hacen énfasis en el orden y en la armonía, que estas tienen que ver con una parte del funcionalismo y que está llevada a cabo también por Tal Parsons, que dice que tienen que hacer una armonía inherente a las sociedades humanas. Y por el contrario, hay otros con otra postura que son más marxistas y weberistas, perdón, no sé si se dice así, que acentúan, no sé si dice weberista. Claro, porque a Weber, Weber se escribe así, pero se dice Weber. Weberistas, entonces sería que acentúan omnipresencias del conflicto. Para ello las sociedades están permeadas de luchas, divisiones y tensiones. Todas sociedades tienen un cierto grado de conflicto que no se ha abierto en todas las ocasiones. Siempre, ellos dicen que en todas las sociedades siempre hay algún conflicto, alguna lucha, alguna tensión. Bueno, sí, que en todas las sociedades existen luchas. El tercer dilema es el desarrollo social humano, que se hace la pregunta que hasta qué punto el mundo moderno es producto de los factores económicos del mecanismo del sistema económico capitalista. Esto quiere decir que hasta qué punto estos factores sociales, políticos o culturales han contribuido a configurar el desarrollo social en la época moderna. Estos puntos son los que hoy en día impulsaron a que la sociedad sea de esa manera hoy en día. Y por último, voy a dar el dilema, no sé si quieres aclarar algo de hasta acá lo que dije. Y bueno, y género, que nada, para Durkheim esta diferencia de género se debe a las variaciones genéticas entre hombres y mujeres. Más bien que la posición social y la identidad de la mujer viene determinada por su capacidad productora
y por el cuidado de los hijos. Para Marx, las diferencias de poder y estatus entre la mujer y el hombre son el reflejo de otras divisiones. El poder de los hombres sobre las mujeres surge con la aparición con las divisiones de clase. Se decía que que la mujer era propiedad del hombre cuando tenían matrimonio, cuando obtenían el matrimonio de la mujer. No sé, hasta ahí expliqué los 4 más o menos. No sé si querés agregar algo. Sí, Valentín. No, lo que quería decir algo es con respecto a la sociedad en términos de tensiones, de conflicto, que eso es lo que cuando vinculamos el funcionalismo y lo ponemos, por ejemplo, al marxismo, claro, el funcionalismo le cuesta ver las tensiones y el conflicto porque las ve como disfunciones dentro de la sociedad. Y las tensiones y conflictos son inherentes a la sociedad porque somos todos sujetos diferentes que tenemos intereses opuestos. Entonces se generan diferentes tensiones, luchas, ¿no? Y cómo eso se puede subsanar mediante acuerdos, ¿no? Las sociedades actuales necesitan sostenerse en acuerdos, pero sin negar que esos acuerdos están construidos sobre la base de tensiones. Cuando hablamos de neutralidad, no existe la neutralidad porque hay agentes y acuerdos, ¿no? Claro, sí, obvio. Y otra cuestión, vieron lo de género, hoy en día lo escuchan cualquiera que sepa algo de género y a Durkheim lo van a fusilar en la pared, porque vincula a la mujer con cuestiones de reproducción, naturaleza, e incluso, me animo a decir una cosa, no sé si están de acuerdo, pero hoy en día este texto, cuando Giddens en el interaccionismo simbólico da como ejemplo una pareja hombre-mujer que se conocen y se descifran, podría ser hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Entonces, fíjense cómo el texto, esto sería su sentido latente, manifiesta una postura de género ya de por sí en cómo está escrito. Esas cuestiones son las que nosotros después vamos a ir intentando develar, construir. Yo sé que el tema de género crea también, es como el marxismo y el género creo que son los temas más candentes, ¿no? Porque cuesta también empezar a ver esta sociedad desigual, y hablar en esos términos, a muchos ya se ponen nerviosas y nerviosos, pero hay que introducir estas desigualdades que son reales, existieron siempre, y fíjense cómo los autores clásicos interpretan el rol de la mujer, ¿no? En ese lugar de subordinada, inclusive hasta como vamos a ver un texto más adelante que es como un adorno del hombre. Mira. Bueno. Sí, también, profe, hay que pensar que esto pasó hace 2 siglos, digamos, ¿no? O sea, estos son 1800. Ni hablar, si te pones a buscar vida personal de cada clásico, a todos le dan con el palo, supuestamente en la vida privada era un desastre con la relación entre ya hace 50 años lees algo, ves algo en la televisión y te parece absurdo y obsoleto, imagínate de 1800. Claro, pero lo absurdo, o sea que hay diferencias y que esto hace muchísimo tiempo atrás obviamente que era diferente, pero esto lo escribe Giddens, hablando de otros. Entonces ese ejemplo de hombre-mujer lo hace Giddens, no lo hace ni Marx, ni Durkheim, ni Weber. Y como cuando nosotros hablamos de género todavía sigue siendo un tema incómodo. Y con respecto, Facu, a lo que decís de la vida privada de las personas, obviamente, sí, todos, ¿no? Si indagamos en nuestras vidas privadas, todos debemos tener cuestiones, ¿no? que no son tan políticamente correctas. Pero la cuestión no es buscar lo privado, sino lo común. Como por ejemplo, el lugar de este espacio de la mujer, que aunque fue hace 200 años atrás, pero fue un lugar así. Y todavía hay resabios de eso, aunque creamos que no. Yo les voy a dar un dato. Todos los científicos grosos de CONICET son hombres. Entonces, así, pero ¿en la actualidad? Más capaces, en la actualidad. En la actualidad. En ciencias sociales. Sí, y todavía no leímos ninguna autora mujer, y no sé si la vamos a leer, me parece. Ahí, a ver, en la unidad 4 aparece Hortales. Facio, ¿no? Claro, bueno, Facio es la titular. Claro, por eso.
Pero digo, del 1800 y todo eso, no, por lo menos yo no conozco autoras. bueno, por No, ejemplo, no. vinculada al marxismo está Rosa de Luxemburgo, pero son agarradas. Igualmente hay mucha producción feminista, Claro, porque no llegaba. Pero... de la mujer, que se está como, digamos, están hechas pero no se les ha dado importancia. Claro. Bueno, a ver, son 11:36. Aunque sea empezamos. Ah, siguen. Sí, No, esto está, más o sí, está menos. eso, ¿no? Intenté más o menos relacionar los dilemas con los enfoques. No sé si está dentro del todo bien, pero bueno, no sé. Intenté más o menos relacionarlo con lo que encontraba y eso. Claro, porque vos nos habías dicho, profe, que si podíamos hagamos un cuadro, Sí. tipo relacionándolos, entonces, bueno, quisimos hacer algo parecido. Está bien. Bueno, no, está bien. El tema es que ya no tenemos más tiempo. Entonces, vamos a intentar empezar con el otro grupo y aunque sea hacemos 15 minutos. Les pido por favor el power que alguno del grupo lo suba a la carpeta de la comisión 5. Vale. Bueno, muy bueno como lo trabajaron, ¿eh? Bien, grupo 8. Y hablaron todos. Claro, Baltimore es el grupo 7. Sí, profe. Bueno, comenzamos y por supuesto no van a terminar, lo continuamos el viernes con el grupo siguiente, que es el grupo 9, que va a dar MIDIS. Bueno, de acá al viernes tienen que ir repasando para el test de lectura. Si llegan a tener alguna duda, la vemos el viernes y la charlamos. Pero vayan estudiando. Leyendo. Bueno, si quieren compartir. Bueno, entonces, Florencia, ¿qué onda? Se escucha medio mal ahí. Escritura? Sí, No sé a quién se le escucha medio mal. sí. Bueno, Ahí está. Florencia y Soreli. ¿Florencia está? Sí, la veo. Profe, sí, comparte pantalla. Juan Gabriel Ferreira. Sí, estoy. Rocío Escamochero. Acá, profe. Emilia Gallego. Profe. Dana Sorokovsky. Acá, profe. Celina Tomasi. Acá. Y Juan Agustín García. Sí, acá estoy, profe. Ay, a alguien se le escucha medio mal. Si no, mantenemos muteado hasta que les toque hablar y ahí. Lo que pasa es porque está compartiendo pantalla. Sí, puede ser que sea por eso. Ah. ¿Y no puede compartir otra persona? O sea, ¿es de Florencia el ruido? No sé, a ver.
Bueno, ahora ahí no hace ruido, no sé por qué. ¿Empezamos, profe? Sí. Bueno, este texto lo escribió el autor Thomas Burton Bottomore, que nació el 8 de abril de 1920 en Reino Unido y falleció el 9 de diciembre de 1992 en Sussex a los 32 años. Fue un sociólogo y economista británico. Estudió en London School of Economics entre 1952 y 1964. Fue profesor de sociología en la Universidad de Sussex. Fue conocido por su oposición política de izquierda y el uso de las teorías marxistas para sus tesis y ensayos. Y también fue miembro del Partido Laborista Británico. Fue editor y traductor de obras marxistas, entre ellas primeros escritos de Marx y escritos seleccionados de sociología y filosofía social. Fue profesor y jefe del Departamento de Ciencias Políticas, Sociología y Antropología en la Universidad de Simon Fraser, Vancouver, y en la Asociación Internacional de Sociología, también conocida como la ISA, tuvo los cargos de secretario ejecutivo entre 1953 y 1959, vicepresidente entre 1970 y 1974 y presidente en 1974 hasta 1978. El texto comienza haciendo una alusión a que durante más de un siglo hubo una relación estrecha, incómoda y polémica entre el marxismo y la sociología. Estrecha porque la teoría de Marx quería ser una ciencia general de la sociedad y estuvo dirigida a comprender cambios sociales después de el capitalismo industrial y revoluciones políticas del siglo XVIII. Incómoda y polémica porque se discutía si el marxismo debía ser considerado una o varias teorías sociológicas o como un campo de pensamiento único y singular. Sin embargo, el texto realmente no se centra en esta relación. En este, ahora sigo yo, profe, Juan. Juan, sí. En este capítulo se entiende que la teoría marxista concierne un conjunto de problemas específicos y limitados que son también el objeto de muchas teorías sociológicas. Por ende, desde el enfoque, el marxismo y la sociología se ven como dos teorías rivales en el campo del análisis sociológico. Algunos de los objetivos del autor eran exponer los principales elementos de la teoría marxista, uno de los principales tipos del análisis sociológico de ahí en el momento, su evolución, las nuevas interpretaciones, innovaciones creadoras y cómo respondieron los pensadores marxistas a críticas y a nuevos problemas que les plantearon las distintas circunstancias históricas. Yo voy a explicar la formación del pensamiento de Marx, que vos podés pasar. ¿Cómo? No, le decía a mi compañero. Que Bottomore consideraba el texto de Marx, los manuscritos económicos filosóficos, publicados en 1944, para reconstruir la formación del proyecto teórico, ya que en él se logra ver su formación tras la definición de dos conceptos fundamentales de los cuales se derivan los elementos principales de la teoría, que eran trabajo y alienación de trabajo. El trabajo, Marx transforma el concepto de Hegel de trabajo espiritual, introduciendo la noción de trabajo dentro del proceso de producción material como fuente de riqueza. Marx mantiene una noción más amplia de trabajo como una actividad humana en la que se conjugan producción material e intelectual. El hombre produce los medios de subsistencia física y además crea un proceso único, toda una forma de sociedad. Es la actividad por la que el hombre transforma la realidad para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. Marx otorga importancia al trabajo en sentido económico, el desarrollo del intercambio entre el hombre y la naturaleza, como fundamento de toda vida social. La alienación del trabajo, Marx hace una segunda transformación del pensamiento de Hegel,
en la convención de la idea de la alineación en un concepto económico y social. Mediante su análisis de la economía política, la alineación del trabajo es para Marx un proceso que tiene que ver con el mundo de la existencia física y la producción material del hombre. La teoría de la alineación es la construcción intelectual en la que Marx despliega los efectos devastadores de la producción capitalista sobre los seres humanos, sobre sus estados físicos y mentales, sobre los procesos sociales que forman parte. La alineación surge cuando el trabajo del hombre, en lugar de satisfacer necesidades, se vuelve algo ajeno. Es decir, que el producto cobra una existencia totalmente independiente del hombre, que fue quien lo produjo. Una vez que ese producto cobra su independencia, se genera el trabajo alineado, a través del cual el hombre se vuelve cada vez más y más esclavo de lo que produce. Es decir, mientras más produce y mayor es su actividad, el trabajador tendrá menos. Su vida no le pertenecerá a él, sino al objeto. El objeto cobra vida propia y se opone al trabajador de forma autónoma. En la sociedad de explotación, el trabajo se ve como una experiencia alienada y no como una actividad de autorrealización. Claro, bueno, fíjense, acá volvemos un poquito a esa condición, ese método que habla Marx, que es el materialismo histórico. Material, ¿por qué? Porque habla de las condiciones materiales de vida, básicamente económicas, como configuradoras de un modo de sociedad. Por ende, esa ruptura que hace con Hegel a nivel de idealismo, de ideas para construir una sociedad, él va a decir que la sociedad se construye en las bases, en lo que se hace, en las relaciones laborales, en las condiciones concretas de existencia, ¿no? Donde luego se va a erigir la estructura legal, simbólica y demás de la sociedad. Pero la estructura y la superestructura son condiciones diferentes. Lo estructural está basado en el trabajo, en la alienación del trabajo en el sistema capitalista, como objeto, producto que el sujeto hace y queda alienado, enajenado de ese producto que luego se va a vincular en el mercado y que tal vez él no pueda comprar, ¿no? Esa cuestión de ajenidad que hay en todo este desarrollo. Sí. Bueno, sigo yo entonces. Hacia 1845, Marx llega a un punto en el desarrollo de sus ideas que le permite que formule los principios básicos de su teoría en lo que en un texto posterior va a llamar hilo conductor. En el texto de la contribución a la crítica de la economía política se expresa el concepto general de esta teoría de Marx, que dice que en la producción social que llevan a cabo los hombres entran en determinadas relaciones que son indispensables e independientes de su voluntad. Estas relaciones corresponden a una etapa del desarrollo de capacidades materiales de producción. Todas estas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base sobre la que se construyen las superestructuras jurídicas y políticas, al cual, a su vez, le corresponden formas de conciencia social. En cierta etapa del desarrollo de capacidades materiales de producción, las fuerzas materiales de producción en la sociedad entran en pugna, es decir, en rivalidad, con las relaciones de producción existentes y sobreviene un periodo de revolución social. Ahí le pifió, ¿no? El periodo de revolución social. ¿No? Bueno, Luis Althusser en 1845 vio dos momentos en cuanto a los intereses intelectuales de Marx. Primero, el Marx joven, que es el primer momento, que tenía una ideología humanista e historicista, influido por las ideas de Engels y Feuerbach. No, es Hegel, porque Engels es otro autor que trabaja, que produce con Marx, digamos. Sí, y el segundo momento era el Marx maduro, que era el creador de una original y rigurosa ciencia de la sociedad. Bottomore, en cambio, creía que esto no era un cambio de los intereses de Marx, sino que se había enfocado al principio en hacer las bases de un esquema general de su teoría y luego poder hacer un análisis más detenido y riguroso del modo de producción capitalista, para luego
poder lograr un estudio de la sociedad capitalista en su conjunto, dentro del proceso global de desarrollo social. Flor, si querés pasar la cosa. Bueno, Emilia, vamos Sí. a hacer una cosa, interrumpimos acá y la próxima tomamos a partir de esto que vos dijiste. Fíjense que me parece que Feuerbach está mal escrito en la diapo anterior. Ok. Puede ser, sí. Bueno, entonces, para dejar claro qué vamos a hacer la próxima. Continúan ustedes exponiendo a partir de acá, vemos esa cuestión de lo posterior a la muerte de Marx, todo ese seguimiento, que tampoco lo vamos a hacer tan profundo, porque es muy complejo realmente y devienen muchas teorías con muchas diferencias. Entonces, eso lo vamos a ver un poco superficialmente. Y si necesitan ayuda, ahí yo las ayudo, las y los ayudo. Y después lo que vamos a hacer es el viernes ver también el texto de la unidad 3. Pero fíjense en el recorrido que puedan hacer durante la semana, que espero que puedan, leer los textos de la unidad 2 para poder dar un test de lectura, un buen test de lectura, y recuerden que, como es por promoción, las notas realmente más apropiadas son que tengan 6 o más. Así que traten de estudiar y si tienen dudas lo charlamos. Una Entonces, pregunta. sí. ¿Van a ver así de selección múltiple, correcta e incorrecta, como la vez pasada? Genial. Sí, sí. Generalmente las preguntas están realizadas así que lean atentamente. Y vayan lento, tómense su tiempo. Son 15 minutos. Profe, pero 10 minutos no es poco tiempo. 15, son 15. Sí, pero lamentablemente la facultad nos dijo como que son condiciones de exámenes para que no haya copias y demás, y le propone esto a la titular. O sea, es una propuesta que viene, que no se excede un poco también. Profe, ¿es nota conceptual o se suma al porcentaje de la nota final? No, tiene un porcentaje en la nota final. Por eso les digo. O sea, yo me preocupaba más que nada porque creo que la mayoría nos habremos sacado 3 o 4. Sí, es bastante bajo. Por no leer bien la consigna. Y claro. nada, para que no pase en un... Bueno, yo creo que está... Sí. Se aprueba con 6, ¿no? El test. Claro, 6 es la nota, digamos, que esperamos. Igualmente va promediada con otras notas. Pero, no, bueno, sí, pero para tener una idea de si vamos medio bien o medio mal. Claro, sí. Yo creo que por ser el primero, por tener ese escaso tiempo, las notas fueron bajas, pero en esta unidad, capaz que, bueno, espero que les vaya mejor. Tómense su tiempo, vean eso de la consigna, ¿no? Lean la consigna, y tómense los 15 minutos. Hay algunos que lo hicieron en nada. Confíen en ustedes también. No se asusten con la consigna y digan yo no puedo y chau, y se van. Profe, pregunta. Sí. La revisión no va a estar, ¿no? Subida. La revisión de qué? De las preguntas. Claro, no. Ah, está bien. Claro, eso justamente para que no circulen las preguntas. Decís de las respuestas correctas porque la corrección está. La Claro. subieron después de 6. Ah, listo, eso preguntaba. Perfecto. Ah, pensé que vos decías no, tipo preguntaba si la revisión revisión del examen iba a estar eso ahora. Claro, eso sí, eso sí. Ah, listo, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos a partir de acá con Baltimore y comenzamos la unidad 3. Recuerden que a partir de la semana que viene vamos a intentar ver un solo texto, si podemos modificar un poco el cronograma, y vamos a trabajar con guías de lectura y demás, para hacerlo un poquito más dinámico. Profe, Bueno, ¿cuál sí. texto vamos a ver? ¿Cómo? De la unidad 3, ¿qué texto vamos a ver?
El viernes es el texto de Mills. Ok. Lo tiene que exponer el grupo 9. Y yo tenía pensado dar la IR, que es un texto corto, y poder dialogar un poco, pero si está Bottomore y Mills, vamos a tener con eso suficiente. Gracias. Que vamos a ver. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, nos vemos el viernes entonces. Chao, profe. Les Nos vemos. vemos. Chao.